Mano a mano. Lo hemos revisado durante toda la tarde. Las Fuerzas Armadas peruanas manifestaron su total respaldo al presidente Martín Vizcarra, quien ayer resolvió disolver el Congreso y llamar a elecciones. Esto mientras el propio Parlamento designó a Mercedes Arauz como jefa de Estado encargada. Para hablar de este tema, además de la acusación constitucional que enfrenta la ministra Marcela Cubillos, nos acompaña el ex canciller y actual presidente del PPD, Heraldo Muñoz. Señor Muñoz, bienvenido a Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Lo primero, su primer análisis en torno a lo que hemos visto desde el día de ayer en el Perú. Usted como ex canciller me imagino que tiene una visión bien cercana del tema. Sí, además conozco a algunos de los actores de esta situación. Soy amigo de Mercedes Arauz, la vicepresidenta que ahora ha sido nombrada presidenta encargada por el Congreso. Bueno, yo creo que es una situación caótica, tanto política como constitucional, porque en definitiva no hay acuerdo entre las partes respecto a lo que desencadenó esto, que fue una votación de confianza. Esta cuestión de confianza, una figura que es un sistema de alguna forma que funciona muy distinto a lo que es en Chile, es más, el Parlamento ya tiene más fuerza. Claro, es de un sistema semipresidencial y por lo tanto donde el Congreso tiene un mayor poder que en Chile, que es eminentemente presidencialista. Y este voto de confianza no alcanzó a ejecutarse y por lo tanto el presidente consideró, el presidente Vizcarra, que esta era una denegación fáctica del voto de confianza y disolvió el Congreso y llamó a elecciones para 4 meses más. Ahora, lamentablemente la situación es tan confusa porque el defensor del pueblo dijo que esta disolución del Congreso no se ajustaba a derecho, no se ajustaba a la Constitución. Ahora, sin embargo, ustedes mostraron muy bien, creo que la palabra definitiva en esta situación, y es la foto del presidente Vizcarra con todos los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas apoyándolo. O sea, las Fuerzas Armadas aquí son las que de alguna forma... En todas las situaciones ¿Tienen la última palabra? En nuestros países, lamentablemente, cuando hay una inestabilidad política y una crisis como la del Perú, claro, tienen la última palabra. Ahora, por otra parte, también la ciudadanía creo que está muy en contra del Congreso por la corrupción, por el desprestigio. Justamente lo que Vizcarra buscaba limpiar, entre comillas. Claro, y lo que él quería era adelantar las elecciones un año, cosa que evidentemente no le cayó muy bien a los parlamentarios. Y la propia Mercedes Arauz, que ahora ha asumido como presidenta encargada, no estaba de acuerdo porque lo que le mencionó al presidente Vizcarra es: llegamos juntos hasta el 2021 y esto es un cambio en las reglas del juego. Y eso es lo que explicaría, por ejemplo, que, a ver, Pedro Pablo Kuczynski, presidente de la República hace un par de años, Martín Vizcarra, primer vicepresidente, Mercedes Arauz, segunda vicepresidente. Así es. Y ahora tenemos a los vicepresidentes enfrentados. Justamente el adelanto sin previo aviso de estas elecciones presidenciales es lo que divide a estas dos figuras y los tiene hoy día antes aliados, hoy día frente a frente. Es parte del problema. Yo creo que lo del Perú se arrastra desde hace mucho tiempo, porque hay casos de corrupción, hay situaciones de polarización de la política. Recordemos que todos los expresidentes recientes están presos o, de una manera tan lamentable, Alan García cometió un suicidio. Se suicidó hace poco porque iba a ser justamente encarcelado por un caso de corrupción. De modo que tener a Toledo, Alejandro Toledo, preso en Estados Unidos, en California, sujeto a extradición. Tener a Fujimori, en la situación que conocemos, preso. Y fue parte del problema porque hubo un acuerdo entre el fujimorismo en el Congreso para excarcelarlo. Tener a Ollanta Humala, que ha estado preso, y su mujer, hasta hace muy poco, ahora está bajo arresto domiciliario. Toda esa situación apunta a que esta es una crisis que se viene arrastrando desde hace mucho tiempo y que nos lleva a pensar en hace 27 años atrás, cuando Fujimori estaba como presidente, disolvió el Congreso. 92. El 92, exactamente. Sí. Yo era embajador de Chile en la OEA y el tema llegó a la OEA y la OEA se puso muy firme con Fujimori exigiéndole que volviese atrás
y de hecho ese empezó a ser el principio del fin de la presidencia de Fujimori. Ahora la situación es distinta, porque ¿qué ha dicho la OEA? La OEA ha dicho que esto se resuelva por una negociación, que saluda el hecho que se llamen a elecciones. ¿Cómo? También el tema de Perú, ¿quién decide? ¿Quién de los dos al final es presidente? Bueno, claro, y dice que funcione la institucionalidad, que sería el Tribunal Constitucional del Perú. Sin embargo, el Congreso ya había nombrado a un juez del Tribunal Constitucional, cosa que era muy rechazada por el Ejecutivo, y resulta que todo o casi todos los candidatos a jueces del Tribunal Constitucional tienen problemas de corrupción o incluso algunos de ellos con alegaciones de violencia sexual, etc. Entonces es una situación realmente de caos político y constitucional que yo espero, porque es un país amigo de Chile, un país vecino, nos gusta que a los países vecinos de Chile le vayan bien porque eso significa que todos podemos prosperar, que ojalá que el Perú pueda salir de esta situación rápidamente, pero no va a ser fácil por las contradicciones que hay. La policía ahora le ha impedido a los parlamentarios entrar al Congreso. Eso está provocando la eventualidad de que esto lleve a algún tipo de violencia que sería absolutamente indeseable, de modo que este no va a ser el punto final ni con mucho. Aquí viene o sea, la salida va a ser larga, esto no se va a decidir en los próximos días, va a ser algo de meses. Yo creo que no va a ser los próximos días. Yo espero que haya una negociación política para que se pongan de acuerdo, de modo de que se resuelva por la vía de las elecciones y quizás el llamado a elecciones que se ha hecho tenga que de alguna manera ser consensuado, pese a que lo ha hecho el presidente pensando en su visión de la Constitución. Pero ¿qué se hace con una presidenta encargada, con otro presidente? Es una situación, guardando las proporciones a lo que ha pasado en Venezuela, donde hay un presidente Maduro y un presidente encargado Guaidó. No se puede comparar. Esto además le hace mucho daño a la región. ¿Por qué? Porque difícilmente se puede pensar que el Grupo de Lima se vuelva a reunir en Lima. De aquí hasta que hayan elecciones, si es que son las elecciones en enero, como ha llamado elecciones el presidente Vizcarra. Es una situación que afecta la coordinación latinoamericana, puede afectar la Alianza del Pacífico, del cual Chile, Perú, somos miembros conjuntamente con Colombia y México. Aquí en Chile somos bien críticos de la situación interna, el nivel de discusión, de la polarización, pero uno mira a Perú, lo que está sucediendo en Argentina, las cifras de pobreza, por ejemplo, que se conocieron ayer, la discusión en Brasil. Parece que en Chile está bastante más tranquila la cosa, somos bien autoflagelantes, ¿no? Sí, yo creo que exageramos de repente las críticas o la autocrítica. Por cierto, tenemos diferencias, son diferencias que y hay problemas, y hay son democráticas, claro, por cierto, pero comparado al resto del vecindario, la situación de Chile no es de caos ni de crisis, y eso es claro en la política y también en la economía, y eso tenemos que dar gracias a varios gobiernos que en el pasado han apostado por la estabilidad, han apostado por una democracia más fuerte, con todas las carencias, con todos los vacíos que tiene nuestro país, y que los tiene, y muchos, desde desigualdad hasta problemas respecto a un desarrollo sustentable que considere los temas del agua, de la sequía. Todo eso es verdad. Pero sin embargo, la situación de estabilidad no se compara con otros países de la región que están en una situación bastante desmejorada. Hoy se cumple, vamos a cambiar de tema, un año del fallo de La Haya, del fallo con Bolivia. Y algunos diputados están proponiendo que se declare hoy día el Día de la Diplomacia Chilena. ¿Marca un antes y un después para la diplomacia chilena lo que ocurrió hace un año en Holanda? Yo creo que marca un antes y un después. Es la victoria diplomática y jurídica más importante de la historia de Chile. Para usted en particular, que pese a que no fue, usted no era canciller, pero le tocó vivir buena parte de este transcurso del trabajo que se realizó, es el evento más importante que le tocó a usted como casi profesional de la diplomacia, la Cancillería en nuestro país. Bueno, sin duda, yo estuve prácticamente el 90% del caso, tanto es así que el propio presidente Piñera me pidió que yo me quedara. Ya habíamos terminado el gobierno, yo había dejado de ser canciller y el presidente Piñera me pidió que yo me quedara y fuera los alegatos orales, que fue el último momento, en marzo, unos pocos días después del cambio de mando,
y pude entonces contribuir incluso en ese momento final. Así que vi todo el caso entero y para mí es un orgullo haber participado como, de alguna manera, el director político o el que coordinó políticamente la demanda, trabajando con un equipo de primer nivel. Y otra cosa, creo que este fue un ejemplo que cuando hay unidad desde la izquierda hasta la derecha, eso le hace bien a Chile. Políticas de Estado. Claro, muchos parlamentarios del Partido Comunista, de la UDI, de Renovación Nacional, de la Democracia Cristiana, del Partido Socialista, de mi propio partido, el PPD, venían a decirme en qué te puedo ayudar. Y tuvimos una actitud muy unida cuando íbamos a La Haya a los alegatos orales. Yo me recuerdo que estuve con Guillermo Tellez, apoyándome. Estuve con parlamentarios como Francisco Chaguán, que igualmente, y otros, muchos. Y eso creo que cuando estamos en sintonía, cuando hay unidad, eso le hace muy bien a Chile y creo que esto va a pasar a los anales de la diplomacia chilena, por eso que creo que es una iniciativa oportuna, cuando en este momento se están pasando las cuentas en Bolivia, hoy día mismo, porque se celebra este aniversario, allá claro, se conmemora, no se celebra, y hay pasadas de cuenta que quizás no se han hecho por una sola razón, porque Evo Morales, que es el gran perdedor de esta demanda, tiene al frente como rival para las elecciones presidenciales al que era el vocero de la demanda. De modo que la oposición no le ha tirado tanto la culpa de la pérdida de lo que ellos apostaban, todo el capital político, a la demanda contra Chile, justamente porque el rival de Evo Morales fue parte de este proceso. Fue parte de la derrota. Lo quiero llevar al plano local. ¿Qué le ha parecido todo lo que se ha debatido, todo lo que hemos visto hoy día en el Congreso, lo que ha sido la discusión en las últimas semanas sobre esta acusación constitucional en contra de la ministra de Educación, Marcela Cubillos? ¿Qué espera usted que salga de la discusión tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado? Bueno, esto sí que es difícil de predecir porque que la cuestión previa hayan sido 76 votos a 76, un empate. Es difícil de saber cómo viene la próxima votación y será evidentemente extremadamente estrecha. En definitiva, ¿de qué se trata? Una acusación constitucional tiene que tener fundamento jurídico, ajustarse a la Constitución. ¿Existe fundamento jurídico? Yo creo que sí, y además tiene un fuerte componente político, porque a mí lo que no me gusta es el doble discurso, porque estaba escuchando, esto es una acusación política, pero perdón, en contra de Ricardo Lagos Escobar, que fue en su momento, ex ministro de Obras Públicas, cuando ya no era ministro de Obras Públicas, se le acusó constitucionalmente cuando era precandidato presidencial. ¿Para qué? Para que vía acusación se le impidiera postular a la presidencia de la República y castigarlo con los 5 años de sanción. Y muchos de los que están hablando ahora, rasgando vestiduras, diciendo que es una acusación constitucional, votaron a favor de esa acusación constitucional contra Ricardo Lagos para sacarlo de la carrera presidencial. Entonces, aquí hay demasiada hipocresía en la discusión. A mí me gustaría que esto fuera estrictamente desde una base jurídica, pero en definitiva las acusaciones constitucionales desde que se hizo la primera, y la primera, ojo, fue contra Germán Correa, durante el gobierno. Exactamente, en el gobierno de Elwin. Ni siquiera se había sentado todavía a conocer su escritorio y ya le estaban poniendo una acusación constitucional. Entonces han venido muchas. Y no me vengan a decir que todas han sido totalmente ajustadas a derecho. Evidentemente, en esta acusación constitucional hay varios de los argumentos que se ajustan a derecho, quizás algunos más fuertes que otros. Y eso es lo que tendrá que decir el Congreso y eventualmente, si se aprueba, tendrá que ser el Senado el que emita la decisión. Usted mencionaba que hay un tema de votos que se va a ver casi hasta último minuto porque está bien ajustados los guarismos. ¿Qué hay de cierto o efectivo que se hicieron gestiones para que fuera a votar el diputado Tucapel Jiménez, que está muy enfermo hace un par de meses, que justamente era parte de los diputados que no iba a votar hoy día en el hemiciclo? ¿Se hicieron gestiones para que vaya a votar? Bueno, siempre se trata de que todos los parlamentarios vayan a votar, excepto los que estén en el extranjero, pero él está en una particular situación, él está con un permiso
porque sufrió una infección en una operación al corazón que le hicieron hace un tiempo atrás. Estuvo hospitalizado durante varias semanas y luego se le dio del alta para estar en su casa en estricto reposo. Y evidentemente yo creo que una situación como esta, pese al empate, yo creo que hay que velar por la salud del parlamentario más que en una cuestión política, y lo digo más bien quizás porque soy amigo de Gabriel Jiménez, del diputado. Bueno, sí, hubo llamadas telefónicas, etcétera, pero en esto no, yo creo que en esto tiene que primar la salud de un colega o un amigo parlamentario en vez de la presión política. Porque además, si llegase a ir, bueno, ¿qué pasa si hay un cambio de algún voto? Porque se votó solamente en la cuestión preliminar y en el fondo algún voto que estuvo, digamos, a favor de que procediera la acusación constitucional se cambia. Y que si él va, de repente entonces, eso lo único que hace es producir un nuevo empate, y si hay un empate, la acusación se rechaza. De modo que hay demasiados interrogantes como para arriesgar, a mi juicio, es mi opinión personal, no es mi opinión política, y lo digo porque soy amigo de él y porque hay una dimensión humana en todo esto. Yo creo que no hay que arriesgar a un parlamentario que está en una situación difícil y ponerle a él la presión. ¿Por qué? Porque va a aparecer como una suerte de voto dirimente cuando, en definitiva, hay otros 76 parlamentarios que también tienen responsabilidad, o cualquiera de los demás que votaron para que esto no pudiera seguir adelante. Así que yo estoy con Gabriel Jiménez en esto, porque creo que hay que aquí tener una visión mucho más de la perspectiva humana que la perspectiva política. Heraldo Muñoz, presidente del PPD, muchas gracias por esta conversación mano a mano con Canal 24 Horas. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Mano a mano.